Es así como le decía Porrini, ha sido un año bastante largo, bastante ligero, pero nos estamos preparando fuertemente para el 14 de diciembre. 14 de 14 diciembre. de diciembre Sí, se viene esa sí, sí, sí. cosa El baile. maravillosa, el baile de Proms Night. Vamos a hacer así, pero bueno, como siempre decimos, ahí están nuestros amigos de todo este año, de la última página del canal ADHTV, como le gusta decir al querido Marcelo Di Marco. Amigo. Hoy debería salir la última página, pero bueno, vamos a tomarnos un pequeño descansito Un recreo. necesario. De hecho, nos lo hemos tomado porque estamos transitando un fin de semana largo aquí en Buenos Aires, en Argentina en realidad, y fueron 4 días de descanso Menos mal, necesario, así menos que mal. dijimos, bueno, vamos a darle un poco de respiro al canal, pero no por eso vamos a dejar de charlar un poco. He estado pensando en algo que me dijiste, Sebastián, hace un tiempo, en relación al 14 de diciembre justamente. Eh, Me gustaría pensar en este recreo, a ver si te parece, ¿cuál es el lugar de la cultura Uf, hoy? tenemos un mes más o menos. No, 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 yo tengo varias cosas para decir, para pensar. Todo esto viene a colación Este, porque el 14 de diciembre sí, se entregan los premios Martín Fierro de exactamente. streaming y como ustedes saben hemos sido felizmente nominados eh, por el programa en Vorterix que hacemos con la Condesa. Sí, Y, y bueno, estamos nominados no es una terna porque son 8 programas, en una lista, vamos a decir así, en la que participan otros 7 programas de diferentes, uno diría de diferentes contenidos. Tal vez, no sé, ahí nos encontramos en un inconveniente. Yo lo dije cuando vi los programas, estuve viendo algunos, no los conocía, la verdad que algunos me parecían muy interesantes y demás, pero me parece que el jurado se encuentra en una problemática primero, antes de nosotros, y yo entiendo que es una miscelánea. sí, Fui delicado, ¿no? Es una miscelánea, ¿no? Porque hay un programa de política y economía que está muy bueno, hay programas de humor que están excelentes, y estamos nosotros, qué sé yo, ¿dónde no, pero entramos? es que Pero bueno, ahí es donde surge la cuestión, ¿no? categoría programa semanal, Programa semanal, está bien, claro. ponele que programa Bueno, semanal. pero Tampoco es para subirnos a un tren no, no, no. Pero claramente lo que hacemos no es humor, lo que hacemos no es economía, lo que hacemos no es política, no es un magazine. Tratamos el reporte minoritario, y mínimamente en la última página, y en toda la construcción de la Asociación de Estudios Humanísticos, tratamos de llevar adelante una forma de pensar la literatura, el arte, la educación, el cine en el caso de reporte minoritario, la lectura simbólica, que en mayor o menor medida busca promover algo de cultura general o Claro. de, no sé, dentro del marco cultural. Ahora, por ahí es muy pretencioso decir si somos un programa cultural, pero de ahí viene la pregunta también, ¿Qué es la cultura? ¿qué es la cultura y en todo caso cómo está filtrada no solo la cultura, sino el pretendido consumo de cultura? Lo voy a plantear en estos términos. Pareciera ser que ser una persona culta o entender de cierta cultura es eh, picotear, ¿no? Como atisbar, agarrar un pedacito de grandes esplendores de lo que se entiende como cultura y quedarse conforme con eso y decir, bueno, genial, esto es así. Eh, por ejemplo, vamos a hablar de literatura, que es lo que conocemos. Sí, sí, yo leo mucho. Alguien que te leo mucho. ¿Y qué leíste? No, y leí, no sé, Dan Brown, que habla del Santo Grial, ¿no? ¿Y qué dice el Santo Grial? No, no, bueno, que la Virgen María es el Grial. No, que María Magdalena es el Grial. Ah, bueno. ¿Y qué quiere decir eso? No, bueno, no, lo vi. Después vi la película. Ah, no, sí, sí, vi la película. Vi toda la saga de eh,
Harry Potter, no sé, algo así. Eh, y no, porque ahí hablan en latín y no sé qué. Bueno, pareciera ser que la cultura es como, bueno, un lugar allá que uno puede acceder, al que uno puede acceder medianamente con algún tipo de accesorios, pero se queda ahí, ¿no? Eh, no quiero herir susceptibilidades, pero hace poco estuvo Andrea Bocelli acá, Sí, en el Teatro Colón. en el Teatro Colón. Ujú. ¿Y qué hizo Andrea Bocelli? Cantó fragmentos de ópera, Sí, que está bien. Andrea Bocelli tiene un timbre de voz muy parecido a un tenor, tiene una historia musical, cultural, etcétera, etcétera. Pero hubo quienes dijeron, bueno, vamos a ir a ver a Andrea Bocelli. No, que viene, fuimos a ver ópera, escuchamos ópera. claro. Pero eso quiere decir entonces que uno está llegando, o propongo que pensemos cómo se llega a través de la mediación y no del contacto directo con la fuente. Ujú. ¿Entiendes lo que digo? A eso quiero llegar. Entonces uno sale como inflado el pecho, si no, sí, sí, ¿qué hiciste? Fui a ver ópera. No, fuiste a ver a Andrea Bocelli, que no es cantante de ópera, cantando o interpretando o tratando de interpretar fragmentos de arias muy conocidas que tampoco constituyen la ópera. Mm. ¿No? Es decir, que escuchaste, sí, sí, o Sole Mío, o qué sé Uh, yo, La Donna Móvil, o todos reconocen. Hay como que es una es canzoneta, una ¿no? canción Sole Mía, y ha ya. quedado como, sí, es verdad, pero ha quedado como la pátina de cultura, como si Claro. fuese un cacho de cultura, como, ¿no? Pero eso es eso Qué nada más, grande el gran Caloi. es un enmascaramiento, ¿no? Es como, y después uno empieza a rascar poquito, señor, y no hay nada. Entonces también un poco lo que nosotros vivimos como conductores, co-conductores de un programa que se instaura frente a estas situaciones y le vamos al hueso, o tratamos de ir al hueso, como hemos hecho hace 8 años acá en la última página, a veces es difícil convivir con la inmediatez de, no, no, pero háblame de la película, de qué se trata la película. En 5 minutos No, quiero que me hables de la última película y que me des yo una no puedo. opinión formada para que después yo, habiendo visto tu video, tenga de qué Claro. hablar. Esto lo dice mucho Seba de Caro. Sí, Tenga de qué hablar y decir, bueno, ya yo vi la película, porque claro. la vi contada por Ortega, por Rini Radomski, o la vi contada por Juan de los Palotes y dijo que es mala. ¿Por qué? Porque la fotografía está mal encuadrada. Y uno dice, bueno, pará, Claro. no es solamente Lo eso. dijimos toda la vida en relación con este mismo programa, con la última página. Diego, nunca reemplaza la lectura. No, Nunca, nunca. Por eso decimos a seguir leyendo y demás, que no es una fórmula retórica. La lectura nuestra es una lectura de tantas, de tantas. Yo miro, lo confieso, y creo que ustedes lo saben, sigo a varios booktubers, como se suelen llamar, incluso se llaman así, personas que hacen programas sobre libros de distinto pelaje, por decirlo de una manera. Desde la persona impresionista que dice me gustó, tal cosa, me entretuvo y demás. Personas que hacen programas de 4 o 5 minutos, excelentes, ¿eh? Excelentes. Yo admiro, pero bueno, van a lo argumental, no se detienen por ahí como nosotros en el simbolismo, en alguna otra cosa, en relaciones, que son excelentes, porque en algunos casos, ¿saben qué? Me sirve, yo desconozco la obra, es un autor contemporáneo, es un autor, digo, a ver, vamos a ver de qué trata, y me interesa, y hace un resumen, y bueno, fundamental. Hasta personas que se dedican un tiempo, se dedican, analizan, ven, qué sé yo, desde distintos puntos de vista, de tal cosa y demás. Excelente. Entonces, ninguno de ellos, y nosotros incluidos, reemplazamos la lectura. Nunca. ¿Mm? Siempre hay que ir a la obra. Eso en primer lugar. En segundo lugar, Diego preguntaba algo importante, que es, ¿y la cultura qué es? Bueno, ¿qué es la cultura? Yo doy una materia que se llama Historia de la Cultura en el profesorado. Y me encontré con ese problema desde hace 30 años que la empecé a dar. ¿Por qué? Porque ¿qué es la cultura realmente? Parece una pregunta
retórica. Pero yo he encontrado las mayores definiciones, las más disímiles, en grandes pensadores. Les nombro, por ejemplo, el famoso libro, la historia justamente, un análisis, un ensayo sobre la cultura de San Martín. San Martín es un escritor español, contemporáneo de don Gustavo Bueno, que también tiene un libro que se llama El mito de la cultura. ¿Sí? En ambos casos fui para ver, a ver, ¿qué es lo cultural? ¿No? Hay una definición, ambos son filósofos y piensan qué es la cultura. Hasta el Rodolfo Mundolfo, que tiene su libro Filosofía de la Cultura. Bueno, justamente. Y uno encuentra distintas definiciones. Son muy inteligentes, los tres, y obviamente que dicen, bueno, en algún caso esto es desde un enfoque, desde un materialismo. De hecho, Gustavo Bueno en su libro tiene un hermoso cuadro con los distintos enfoques de la cultura. El materialista, el espiritualista, el semi-espiritualista, el filosófico, etcétera, etcétera. Una definición que leí una vez decía, la cultura es todo aquello que el hombre transforma. Y alguien respondió, no lo recuerdo, pero es alguien famoso, entonces Hiroshima es cultura, porque es más transformación de la que se hizo. Claro, es un poder destructivo y demás. Uno diría, empieza a acotar entonces, es lo que el hombre transforma ¿para qué? ¿En busca de qué? ¿Para beneficio de qué? Yo encontré una definición que la uso siempre, que es de Hermann Hesse, en su libro El arte del ocio, que siempre recomiendo. Vayan a leer El arte del ocio. Son artículos, es increíble, son artículos publicados en diarios. En la Primera Guerra Mundial, fundamentalmente, y luego, después de la guerra. En algunos casos él envía esos artículos con una visión muy crítica de la guerra, y en uno de ellos habla de la cultura, y le habla a un soldado. Siempre me pareció estupendo esto. Le habla a un soldado, ¿no? Le dice que está en el frente y que obviamente estará pensando en todo esto y demás. Y allí le dice que la cultura es tres cosas: la religión, la tradición y el lenguaje, podríamos decir, para resumir. Y uno dice, claro, las visiones del mundo que se tienen son las visiones de la cultura. ¿Cómo se ve el mundo? Bueno, yo mi materia la enfoco desde ese lado. ¿Cómo ve el mundo un hindú? ¿Cómo ve el mundo una persona formada en la tradición occidental? Si se quiere, en la tradición materialista occidental, como ustedes quieran. ¿Cómo ve el mundo un chino? ¿Cómo ve el mundo un japonés? ¿No? Esto, claro, ustedes me dirán, bueno, pero no todos los japoneses. Y no, es imposible, porque si no, a ver, los que nos dedicamos al estudio de algo tan macro, evidentemente vemos las líneas generales. Porque no es Pius Jun Chung, que en la provincia de Shuangqi decide ver el mundo como un queso agujereado, como hace el gran historiador Carlo Ginzburg. No, no es eso. Es las líneas generales. En líneas generales, Diego, yo, Midi y todos los que conformamos este territorio, más o menos tenemos un cierto punto de vista. Y uno allí dice, claro, es lo recibido también. Ahí viene la tradición, ¿no? Lo recibido. Que de alguna manera se está notando hoy en día, lo habrás notado, Diego, en esta visión que se tiene, dice, somos católicos aunque no lo seamos, ¿no? Muy crítica, por otra parte, pero voy a expurgar la idea, porque no me parece del todo mal. Es decir, el catolicismo talló un poco la mentalidad de Occidente, en cierto modo. Y hay personas que, alejadas totalmente de la fe y demás, no obstante, su visión del mundo sigue teniendo una mirada que es la del catolicismo. Por ejemplo, la linealidad del tiempo. Es decir, esta historia que avanza. ¿No? Avanza para bien, para mal, pero va hacia una finalidad, una teleología, si ustedes quieren. Eso es una visión tradicional, por lo menos de Occidente. Incluso el concepto de piedad, ¿no es cierto? También es una visión griega del mundo. Incluso la visión del héroe cuando aparece y que la hemos hablado mil veces. Bueno, sí. Entonces, no es que somos una cosa desarraigada absolutamente, hay raíces enormes.
Y la visión de la cultura, claro, yo voy a un poco, retomo lo que decía Diego y lo dejo hablar porque estoy. Claro, Diego, cuando uno, viste que cuando dos personas hablan de cultura, ¿de qué hablan? Se ponen solemnes. Eso ¿No? es otra cosa. Es otra cosa. Se ponen solemnes. El gran Mario Vargas Llosa decía, estamos tan rodeados de la cultura popular, cosa que yo no hago nunca la diferenciación, pero bueno, no importa. La cultura popular de la cultura elevada, dice él, que no hay nada de cultura elevada, entonces habría que recuperar eso. Bueno, bien, pongamos por caso. Pero parece que cuando hablamos de la cultura tiene que haber terciopelos, tiene que haber ámbitos muy, ¿no es cierto? Muy tiene que sonar Bach de fondo, o exactamente, Strauss, o claro. Tchaikovsky, qué sé yo. Y la cultura es más amplio que eso. Es más amplio. Ahora, ¿es solamente el arte? No, porque yo en historia de la cultura no veo la historia del arte. Tienen historia del arte mis alumnos. Tienen una materia que se llama historia del arte. ¿Vemos filosofía? No, porque tienen filosofía. ¿Vemos, no sé, historia de la música? No. Tangencialmente nombro la música, la pintura, porque lo ven en otra materia. ¿Yo a qué me dedico? A cómo ven el mundo, cómo ven el cosmos, si se puede, las tradiciones y las culturas, las sociedades, ¿no? Por decirlo de una manera, sociedades o como sea, hoy individuos totalmente aislados, pero vamos a poner por caso. Entonces, para cerrar, también está esto, ¿no? Hablamos de cultura y parece que tiene que ser una cosa solemne. Seriedad y solemnidad son cosas diferentes, ¿no? O sea, para eso el gran Leopoldo Marechal, ¿no? Última frase de Adán Buenos Aires. Solemne como pedo de inglés. Exactamente, exactamente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la solemnidad es otra cosa, ¿no? Es una cosa marmórea, casi diríamos prefijada, estipulada, que no siempre es así. Nosotros hablamos de horas en las que nos reímos realmente. De hecho, hemos sido trágicos, tragicómicos en algún sentido. Me acuerdo Ibsen y bueno, ese programa quedó. Ibsen me acordaba y del otro día de Strindberg e Ibsen. Exacto. Que bueno. Da ganas los dos de suicidarse y nosotros dijimos, en ese bueno, programa le falta tuco siciliano, ¿no? A ambos. Bueno, maestro. Hay algo que dijiste, Sebas, que no quisiera pasar de largo. Adelante. Claramente hay que pensar sostenerse en una concepción de cultura. Para eso hay que tomarse el tiempo y por lo pronto las fuentes que citaste son más que necesarias, confrontarlas, etcétera. Sobre la distinción entre cultura popular y cultura elevada o la no distinción, también hay mucho para decir. Voy a poner un ejemplo muy simple en la música. Mucha de la música popular, llamada popular o folclórica, tiene sus fundamentos en la música llamada elevada o qué sé yo qué. No sé. O al revés. O al revés, No sé. viceversa, se van a alimentar. La polka, por ejemplo. Claro. La polka, que es una forma, ¿no? Que es polaca, tiene la versión alemana, austríaca, etcétera. Después deriva acá en el ¿cómo se dice? En la región mesopotámica, en la región del litoral, en el chamamé, en el balseado, en la ranchera, en fin, digo, la chamarrita, ¿no? Hay como lenguajes compartidos, diálogos, etcétera, pero es para otra cosa. El problema acá está en la actitud que toma, no la actitud, sino la forma en la que accedemos a eso y qué hacemos con ello. Claro. Porque está ahí, la cultura está ahí. Está acá, la cultura, está en un teléfono, en una biblioteca, en un museo, no sé, en un teatro, como sea. Pero hoy podemos incluso arrogarnos la no necesidad de movernos de nuestra casa para acceder a la cultura, cosa que antes era imposible. Pero el problema está en que también hay mediadores, gestores culturales, como se les dice también, mediadores que, como bien decía Sebastián, son magníficos, y otros que falsean, trampean un poco la cosa, porque se quedan en la estructura o en la superestructura y no van al fondo de la cuestión por temor quizás, por miedo a...
pasó algo que dijo Lucas Rodríguez Luquitas, el querido Luquitas, vino a dar una charla en Ágora y mencionó algo que tiene que ver con lo que decías, ¿no? Somos católicos, pero no lo somos, en el fondo. Está esta cuestión de que el catolicismo últimamente, sobre todo en los últimos 5 o 6 años, tuvo como un prendimiento fervoroso y qué sé yo, y citas y movimientos, bla, bla. Y hubo un despelote en Twitter hace un par de meses sobre, no, parece que ahora está de moda ser católico. Nunca estuvo de moda ser católico, por otra parte. Eh, pero ¿qué pasa? Se llega a esta idea de, bueno, tengo un rosario con una cruz, hay una idea de trascendencia, de Dios, de creación, de no sé qué, y como decís, Sebastián, parece que todo eso implica, no, hay que llegar ahí por medio de caminos sinuosos y todo con cierto grado de solemnidad también, ¿no? Vamos a Ujú. escribir una novela que hable de un chico que descubre una cruz y que se va a iniciar en el camino y se le abre la... Está bien, esas son ni siquiera causas segundas, son causas terceras. Ujú. El problema es Claro. no tenerle temor, o no solo no tenerle temor, sino animarse a abrir la puerta central, la puerta de la fuente primordial, para poder encontrarse allí o darse de bruces con eso, o decir, no, bueno, voy a seguir por este camino. Eh, Exacto. Digo, Tchaikovsky no compuso solo La nube azul, El lago de los el cisnes. lago de los cisnes, no es lo único que compuso. Qué sé yo, Beethoven es más que ta 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 ta, no, esa es otra. Claro. O que paraliza, o que un piano bien temperado, y bueno, parece que estamos escuchando música clásica. Pobre Richard Clayderman, lo han tomado como si fuese el gran pianista del siglo XX. No, hay cosas así. Y con esto y empalmo con, no traje, con Tranquilo. Andrea Bocelli. Bocelli es un magnífico cantante que tiene 2 o 3 hits fabulosos, que se hizo famoso por eso, pero no es cantante de ópera. Entonces, ojo con decir, no, 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 fuimos a claro. escuchar a Bocelli al Colón, bien, pero no crea que eso que usted ha escuchado es la experiencia completa. Anímese, no, no le digo vaya al Colón, si puede vaya, pero descargue, vea, mire, no sé, Karl Kraus, mire bueno, Pavarotti, los grandes tenores, y se van a dar cuenta la diferencia. Pero eso también implica un riesgo, el riesgo de que se aburra, porque también hay una necesidad, pareciera últimamente, de si no dura 5 minutos o menos, No, claro, y es no me entretiene y no me genera... No, no sirve, no, 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 no. claro, claro. Sí. De hecho, el gran enemigo de todas esas manifestaciones es el tiempo. Nos roban el tiempo. Nos roban el tiempo o nos piden que ese tiempo lo invirtamos justamente en la contemplación. Dando el curso de las mil y una noches en Rosario, el público que estaba, algunos lo habían leído, la habían leído las mil y una noches, esa obra colosal, y otros no, y con todo derecho. Y yo una de las cosas primeras que les aclaré, le dije, tómense el tiempo de regalarle el tiempo a las mil y una noches. Es decir, no hay ningún apuro, no hay ningún apuro, no es que la tengo que terminar en 15 días, en un mes o en un año. Pónganla en su mesita de luz, lea todas las noches una noche. Y bueno, que sean mil y una noches. ¿Cuál es el inconveniente? Yo además les decía, es más, van a ver que van a saltar una noche para terminar el cuento que queda cerrado por ahí a mitad de una noche y déjenlo ahí. ¿Cuál es el inconveniente? ¿Que tengo que dar un examen? No, sí, es justamente placer lo que tiene que provocarme. Está escrito, en ese caso como en otros, está escrito para robarnos el tiempo también, entre miles de cosas, ¿no? Es decir, para hurtarnos, para decirnos, vení a este mundo, ¿no? Que cada noche te espere una noche, ¿no? Y de alguna manera es el sentido de algo que los va a perder, pero sí, porque está hecho así, es un laberinto enorme de historias, de las cuales obviamente hay un núcleo
¿no es cierto? Cada tanto, Alibaba, Sinbad, ¿no es cierto? Nos encontramos con Sherizade uniendo todo eso. Pero bueno, eh, es lo opuesto de lo que hoy nos pasa mirando TikTok, ¿no? Es otro tipo de manifestación. Bien decía Diego, a ver, si Wagner agarro los Gilit, como decía un amigo mío, mirá los Gilit, ¿no? Son media hora de Wagner. Yo le decía, claro, sos un ladrón, ¿no? Claro, es decir, ¿cómo vas a mirar media hora? ¿Qué ocurre? Que te toman los momentos explosivos de Wagner, ¿no? La cabalgata de las Valquirias, no sé qué sé yo, y punto, ese es el momento. Ahora, la tetralogía dura 16 horas. ¿Hay que verla de corrido? No. ¿Hay que escucharla de corrido? No. Vean un acto, punto, lo vuelven a retomar. Si van al teatro, lo van a ver, es decir, no las 16 horas, porque se pasa El Oro del Rin, La Valquiria, Sigfrido, El Ocaso de los Dioses, y uno, por decir una obra inmensa, ¿no? Lo mismo Aída o lo que ustedes quieran, o La Cenerentola, no importa. Es decir, tomarse el tiempo, abstraerse, apagar el celular, disfrutar en ese momento, saber que el arte la cultura nos rapta de ese instante. No quiero ser Paulo Coelho, ¿no? Diciendo lugares comunes, pero es verdad que cuando uno disfruta de una obra de la cultura, de una obra de arte, de lo que fuere, el tiempo se ha detenido, es otra cosa. Nos raptó, nos quedamos pensando, levantamos la vista, estamos leyendo, de pronto nos gustó el fragmento de lo que estábamos escuchando y lo detenemos y nos quedamos pensando y lo volvemos a escuchar muy bien, muy bien. ¿Qué sé yo? No sé. La música del fuego mágico, uno escucha y queda y vuelve para atrás a volver a escuchar. Está perfecto. Lo mismo que pasa con una obra cuando... Yo estoy releyendo un libro de Calazo, que había leído hace un tiempo, lo estoy releyendo, estoy descubriendo otras cosas, ¿no? Por supuesto, como pasa cuando uno lee un monstruo, en este sentido, y lo tenía anotado, y vuelvo a anotar, porque me llamó la atención otras cosas, y las mismas que me habían llamado la atención y demás. No el libro, ¿no? Yo anoto en hojitas aparte. Y digo, qué impresionante lo inagotable, ¿no? De todo esto. Bueno, he ahí una fuente de placer enorme. Y él habla, en un momento cita a Henry James en un cuento que no escribió, pero que bocetó, por decirlo de una manera, justamente el tiempo. Es decir, ¿de qué somos dueños? ¿Cuándo somos dueños del tiempo? Cuando lo estamos disfrutando en algo que nos robó el tiempo. En el mejor sentido, no en TikTok. En el mejor sentido. Esto me lleva a pensar lo que en su momento, lo que hoy es TikTok, en su momento eran las frases. Me acuerdo que había como hubo una época en la que todo, estoy hablando de época Facebook, los estados, o no eran estados, pero sí las publicaciones eran como, eh, serás la causa de tus decisiones. A la miércoles. Lo dijo, no sé, Oscar Wilde. Claro. Oscar Wilde dijo, serás la causa. Entonces uno dice, ¿a dónde lo dijo? ¿Dónde está escrito? ¿En qué contexto? No es lo mismo que lo diga Dorian Gray, que lo diga, no sé. Claro, exactamente, entonces, Ernesto. Parecía como, Claro. no, pero mirá qué culto que soy. Yo leí a Oscar Wilde, no. Sos un chanta que leíste, no sé, de frases.com y agarraste eso. Claro. ¿No? Hasta que salió uno a la gilada ni cabida. Firma Mahatma Gandhi, ¿no? Claro. Salió el chiste como diciendo, lo dijo Mahatma Gandhi, claro. a la gilada ni cabida. Yo la miro desde arriba, diría, el principillo. Entonces, el humor también sirve para romper un poco con esta cosa Sí. de la solemnidad, ¿no? Bueno, uno de los grandes que entendió eso fue Capusotto, entre otros, ¿no? Pero Claro. más cercano en el tiempo, no sé, Luis Almirante Brown me parece que justamente en clave humorística, pero bueno, la cultura es así, es un cacho de cultura, pero nada, queríamos avanzar con esto. El 14 de diciembre esperamos ganar el Martín Fierro, no sé. Sí, obviamente tenemos ansias, ganar, pero ¿qué ocurre? Tampoco, vamos a decirlo, sería un altísimo honor y por supuesto una enorme alegría para nosotros, pero señores, ya nominados,
yo creo que estamos contentos porque es algo que nos supera, no podemos nosotros decidir nada de ello. Ya agradezco a no sé quién fuere, porque es algún miembro de la asociación de críticos la que decidió ponernos. El agradecimiento es infinito. La verdad no quisiera estar en sus zapatos porque tiene que optar entre 8 programas tan diferentes, tan diferentes. No tienen una temática común. Es muy difícil. Y realmente yo voy a decirlo, el que gane, nosotros mismos, yo mismo decía, entre otras cosas, el que gane siente una cierta incomodidad porque los otros programas, que están muy bien hechos y demás, no tenemos una pauta en común. Pero bueno, en fin, todos sentiremos que fue un poco complicado el tema. Va a ser muy subjetivo, a eso me refiero. Es decir, si voto yo, evidentemente voy hacia un programa de tal cosa. Si vota una persona más, bueno, qué sé yo. Y a veces no es, veamos 5 novelas, sí, leamos 5 novelas o veamos 5 películas policiales. Bueno, genial, vamos al tema. A ver, como policial, ¿cuál es el mejor? Uy, el que le quiso Diego es mi amigo. No, bueno, pero por ahí la quiso, no sé, Homero, nuestro director, es mejor, bueno, perfecto, o el que hizo X, ¿no? Pero acá estamos en una problemática muy grande, ¿no? Ujú. Bien, Pero bueno, así estamos, así es la cosa. Vamos a seguir leyendo como decimos siempre. exacto. Y la semana que viene está de nuevo la última página, por supuesto. Era una pausa que nos tomamos en esta... Exactamente. Pero ojo, que pronto se viene el cierre de ciclo 2025. Ujú, Estamos preparando grandes movilizaciones exacto. totales. Sí. No, mentira. No sé qué vamos a hacer, pero estamos ahí. Así que gracias, Sebas, como siempre, Del un mismo placer. modo, Diego. Nos vemos la próxima semana. Que tengan un hermoso día. Chao. Adiós. Gracias.